Ubicado a 25 kilómetros del municipio de Tierra Alta se encuentra el corregimiento de Volador, el cual fue azotado por la violencia en el año 1988. Hoy en día se caracteriza por ser un corregimiento productivo y con ganas de salir adelante. A continuación los invitamos a ver y escuchar un poco de su historia. Este es un pueblo que fue fundado en el año de 1900. En ese entonces se componía de 86 casas cuando lo fundaron y su sistema de vías y eso era por trochas, y las lanchas que en ese momento circulaban una se llamaba la Villanueva, la otra la Concepción y la otra la Leadita. En esos años el sistema de movilidad de aquí era a caballo, en burro y en lancha, y a veces pasaba un bus de vez en cuando por aquí por las trochas. En los años de 1975 este pueblo no tenía colegio, no tenía una escuela digna para estudiar, sino que en el año de 1975, cuando el doctor Luis Fernando Chavarría era ministro de Hacienda, dueño de la Hacienda Las Tangas hoy en día, en ese momento, donó 116 millones de pesos para hacer la vía de penetración, centro de salud y las paredes del cementerio. 108 millones de pesos, 118 millones de pesos donó para hacer, y el colegio que actualmente está aquí, la escuela que se hizo también con esa plata. Ahí Volador no tenía vía de penetración, sino caminos, que le decían en ese tiempo caminos reales. Y en este momento tenemos una vía de penetración que no está muy buena, pero la tenemos. En esos años el pueblo se sostenía trabajando, sus habitantes se sostenían trabajando en fincas. Su nombre se origina del árbol bolao, el cual lo había mucho en la zona, y decidieron llamar al corregimiento Volador. Volador bautizaron el nombre de Volador por la cuestión de que aquí habían unos árboles, unos voladores. En la entrada había una cantidad de palos, y por esa razón bautizaron el corregimiento de Volador. Aquí anteriormente la gente se transportaba por vía acuática, por el agua. De aquí salió un barco, de Tierra Alta a Montería salió un barco que se llamaba el Montelíbano. Ese barco cuando pitaba en Tierra Alta lo escuchaban todas estas regiones por aquí, aledañas a Río Sinú. Pero ese barco trabajaba por medio de cuestión de leña, de fogata. Eso le echaban leña y ese barco llevaba un humará bien grande, pero sufrió un accidente aquí cerquita de Volador. Ahí viajaban más de 200 personas, casi como 300 personas, entre libre y indio. Viajaban animales, cerdos, gallinas, pavo, todo. Y ese barco se hundió aquí en el Caudillo, en un remolino que queda aquí, antes de llegar a Guasimal. Se hundió ahí, se repicó, no sé, perdieron el control de él y se repicó con unos palizales, y entonces la mayoría de ese personal que iba viajando ahí fallecieron, se hundieron. Ahí se ahogó hasta un compadre de mi mamá, que trabajaba ahí en Jaraguay, porque mi mamá me refería a la historia de ese barco también, mi papá. Toda esa gente fallecieron. Ahí el que se tiraba a coger al compadre, el hermano, también se ahogaba. Gente que no sabía nadar, andar en el río, y se ahogaba. Ahí desapareció ese barco. Con 102 años de vida, el señor Manuel Bolaños aún recuerda un poco la historia de Volador. Tenía las lanchas que metieron tronconeros, las tronconadas que empezaron a venir las lanchas. El puerto de Volador quedaba aquí. Era el puerto, aquí enfrente. De acá el puerto Las Palomas. En el puerto Guasimal. El puerto de Volador. Villanueva. Adiós, aquí de Villanueva. En Las Tangas. Después viene Volador. Pero entonces era el puerto de Villanueva. Era que ahí eran los puertos que había. Y aquí seguía el puerto de Río Nuevo. De Río Nuevo a Tierra Alta. El buque fue que se hundió. ¿Cómo aquí llamaba? el remolino de Costa de Oro, en torno. Fue que se hundió el buque. Que iba a llevar puramente 2 dedos De bordo, de orilla. de bordo. Que se hundió a la vuelta allá. ¿Cuándo eso? ¿Cuántos años tenía usted? Los 15 años. Por ahí, 15 años. Ese buque cuando pitaba, yo oía allá en el pueblo donde yo vivía, en los pantanos.
La existencia de un puerto fluvial hoy en día son cultivos de plátano y un poco de maleza. Volador era rico en trabajo y abundaba el bocachico en el río Sinú, por lo que tenían que golpear la canoa para no ser volteados por la cantidad de peces. Aquí había un puerto fluvial de más o menos llegaban 4 lanchas aquí. Traían todo lo concerniente a la canasta familiar, surtían las tiendas de este pueblo y traían marranos también para vender. O sea, todo lo que transportaba las lanchas era para sostener al sostenimiento de los pueblos en ese momento. La lancha que más paraba aquí era la Concepción, que ahí era donde transportaba a la gente. Duraba un día y una noche andando hasta Montería esa lancha. Y ese era el sistema de vía que había en ese momento. De la pesca, sí, casi la mayoría eran pescadores, eran cultivadores, oreaban en el río, que todavía se ve eso. Aquí casi la mayoría de la gente vive del oro artesanal, oreando artesanal en las orillas del río. En ese entonces sí, porque tenía demasiado pescado en ese tiempo, pero ya casi es difícil la pesca ya. Casi salen y que rara vez cogen bastante, rara vez, y a veces no cogen y así ya casi el río sino casi con la pesca ya casi no es productiva. Hoy en día el trabajo es escaso y la mayoría son independientes en sus trabajos o emprendimiento. Que ahora casi el trabajo es difícil y casi uno no tiene oportunidades. No tiene oportunidades, por ejemplo, con los hijos, para que los hijos salgan a estudiar a otras partes, sino que ya llegan a la primaria y escasamente ahora al bachillerato, pero tienen que salir del pueblo para estudiar el bachillerato. Entonces, en ese tiempo uno pues vivía de la agricultura, los papás eran agricultores y tenía uno en pan coger siempre. No pasó tantas necesidades de hambre ni nada porque los papás tenían donde cultivar. Y ahora casi no hay donde cultivar porque cada quien es dueño de su tierra y cada quien trabaja con su tierra y el que tuvo el pedacito de tierra, bien, está bien, pero el que no la tiene, no anda bien porque no tiene donde sembrar, donde cultivar. Volador está en el proceso de mejorar la calidad de vida de las personas. La llegada de una antena para mejorar la señal de telefonía y datos ayudará a la población estudiantil a tener acceso a la internet. La antena, que ya esa antena se pudo en el nombre de Dios, primero darle las gracias a Dios primordialmente y segundo de que se montó en un terreno privado de mi esposa. Está en un terreno privado y esto es un futuro que no lo teníamos aquí. Esto era un pueblo que anhelaba mucho y necesitaba mucho del internet, ya que de ahí depende el estudio, de ahí depende la formación de un joven, de un estudiante, de un niño. Si no tenemos internet, no podemos nosotros, digamos, ser profesionales, porque eso estanca a un niño, a un padre de familia que no le puede dar a su hijo comprarle un computador, comprarle un celular que tenga internet, que maneje todo eso. Ahora quiero ese futuro para mi corregimiento. ¿Cómo? Que Volador tenga un bachillerato, ya que aquí Volador es un pueblo que tiene, digamos, 26 kilómetros, donde los niños, donde los estudiantes, digamos, van a terminar su bachillerato a Los Morales, La Apartada Valencia. Yo recuerdo que Volador era un corregimiento, cuando yo llegué era un corregimiento que tenía más de 1000 habitantes. Entonces yo no entiendo por qué Volador ahora hace parte de Los Morales como sede. Eso a nosotros acá nos ha dolido mucho porque es un corregimiento que tiene la capacidad, tiene el potencial de habitantes. Actualmente ahora tenemos 1080 habitantes en nuestro corregimiento, un corregimiento grande, un corregimiento que tiene todo. Pero estamos de la educación, estamos por el suelo. Aquí los estudiantes, cuando un pelado termina el bachillerato en Los Morales, que viene aquí a nuestro corregimiento, se queda estancado. ¿Qué coge ese estudiante? A beber trago. Y coge a veces los vicios, mal camino, porque no hay oportunidad del gobierno. Los papás a veces no tienen plata para mandar a estudiar a ese joven a Montería, a Tierra Alta. En Tierra Alta hay unas corporaciones, pero tiene que pagarle más el transporte de moto, la estadía. El papá no tiene esa facilidad. Entonces, el Estado sí la tiene. El Estado sí la tiene. El gobernador
Ahora el gobernador que está en cabeza de él, de la administración de él, hombre, por favor, Volador merece un bachillerato. Volador merece que los estudiantes también sean en un tiempo, en un futuro, alcaldes de Tierra Alta. Salga de aquí de Volador un gobernador, hasta un presidente de nuestra república. Porque Volador es un pueblo que tiene mucha gente, digamos, mucha gente estudiantes que son bastante inteligentes. Volador es un pueblo que tiene gente inteligente, muchachos que quieren estudiar, pero se estancan porque no tienen, como dice el dicho, la plata. Los papás no tienen los recursos para llevarlo a estudiar a Montería, a la Universidad de Córdoba, a una corporación como el SENA en Montería. ¿Por qué? Porque no hay la facilidad. El Estado nos tiene abandonado acá en nuestro corregimiento. Y ese sería el futuro que yo quiero para mi pueblo, para los hijos míos que estudiaron, pero con mucho sacrificio estudiaron. Otro futuro que me gustaría a mí también, el CAMO, el puesto de salud. Aquí en nuestro corregimiento es un corregimiento de 1080 habitantes, vuelvo y lo digo. Y mire, no tenemos sino una cajita de fósforo. Un puesto de salud que no llena los requisitos. Ahí no tenemos nada. Cerquita de aquí, de Montería, cerquita del departamento de Córdoba. ¿Y cómo es posible que nosotros estemos sufriendo de la salud? Más de 2 años, 8 meses que aquí no viene un médico, no viene una enfermera. Aquí no han hecho brigada. Aquí hay una cantidad de enfermedades en la comunidad. Bueno, quiero hablarles del tema del agua potable. Les digo que estamos mal bastante con el agua potable. Aquí el agua no es potable, no. Aquí el agua es curtida. Aquí estamos tomando el agua de así como viene de río sucia, así llega a las casas. Y mire qué tristeza me da. Aquí hay familias que el agua se la toman sucia, no la tratan, no le echan cloro, ni siquiera si no es agua se la toman así. Mire, le digo una cosa, que Dios es muy grande y poderoso. Aquí no hay enfermedades, el dengue no ha pegado aquí porque Dios es misericordioso y nos ha visto a nosotros. Porque aquí, como estamos tomando el agua, le digo que eso es una tristeza aquí. Aquí el agua es directa, del río Sinú, así viene, con las motobombas bombeadas. Aquí el acueducto está, pero ese tanque no sirve, eso tiene más de 30 años, está ahí. Eso ya está obsoleto. Tenemos una tubería más de 30 años, eso no sirve, no llena no llena la sanidad. Esta comunidad pide la presencia del gobierno local, departamental y nacional para un mejor desarrollo en sus habitantes.